Estamos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y hoy vamos a charlar sobre soluciones basadas en la naturaleza para tratar problemas en barrios populares, en particular para tratar las olas de calor. Para eso están en el estudio Natalia Giusti, vamos a empezar de nuevo, Mariana Giusti, Natalia Felder y Guido Guillén, integrantes del Centro de Investigación Hábitat y Energía de FADU, y también son becarias y becarios del CONICET. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Bien, para arrancar, como dijimos en la intro, nos encanta descubrir que hay temas en común entre lo que se estudia en FADU y en ambientales, o en este caso en FAUBA en general. ¿Nos pueden contar el vínculo entre las temáticas ambientales con el diseño, la arquitectura y el urbanismo? Sí, digamos, bueno, por lo menos desde nuestra parte, que somos arquitectos, arquitectas en este caso, entonces es un poco amplio hablar de todos los diseños, pero las relaciones que existen con la parte ambiental siempre estuvieron presentes. O sea, pensar la parte ambiental, ya sea un proyecto de arquitectura o un proyecto urbano, siempre forma parte de el entorno, la serie de herramientas que uno suele trabajar al momento de pensar la construcción de un hábitat. Es verdad que después el discurso o que algunas tendencias generales y más globalistas de la arquitectura han separado un poco esa idea de entender el recurso local por una imagen un poco tal vez más global, pero creo que a partir de, por poner una fecha, cerca del siglo XXI, y con una serie de elementos y con un entendimiento todavía un poco mayor de las consecuencias o el rol que tiene las construcciones dentro del cambio climático, por ejemplo, donde la construcción es parte de 1/3 del consumo energético y 1/3 de las emisiones generadas a nivel global, más o menos, se empieza a tomar la parte ambiental como una herramienta un poco más compleja en su abordaje, un poco más específica, y se empiezan a desarrollar una serie de herramientas más relacionadas con la forma de entender y trabajar sobre estos entornos y entender la parte ambiental, ya no tanto desde el discurso, sino también con elementos o con datos o con cuestiones un poco más cercanas al trabajo científico. ¿Podríamos dar algún ejemplo que la gente pueda ponerse una imagen concreta? Por ejemplo, un vínculo entre ambiente y arquitectura o diseño. Por ejemplo, en el centro de investigación, que arrancó en los años 80, se hizo un heliodón, que es un elemento bastante divertido de ver, porque son como unos tubos que representan la geometría solar y el movimiento aparente del Sol, donde uno se pone la maqueta en el medio, puede entender o puede ver en el solsticio y los equinoccios cuál vendría a ser la incidencia solar dentro de su proyecto. Entonces, eso ahora lo tenemos ya, tiene un carácter pedagógico, todavía se sigue utilizando, pero ya es bastante solucionable a través del software, pero es como una forma bastante clara de poder entender, bueno, las fachadas que estoy diseñando, cómo les va a afectar el sol, cuándo en invierno voy a tener la suficiente radiación solar, en verano me voy a poder proteger las ventanas, o va a entrar el sol sin ningún tipo de control. Entonces ese tipo de elementos, ese tipo de cosas me parece que son... Yo sumo una cosa ahí, que quizás el ejemplo que él da es cómo la arquitectura se modifica en función del contexto, ¿no? De un clima, de una localización específica, pero también cómo la arquitectura puede impactar en ese ambiente, ¿no? En ese hábitat donde se implementa, o sea, no sé, cómo la forma urbana puede intervenir en cómo es un microclima en una ciudad, en función de cuánta sombra arroja, qué procesos se dan o no se dan en un diseño urbano y también en una vivienda, ¿no? Entonces, en realidad, el ambiente, lo climático, el sol, el suelo está presente no solo en las decisiones que tomamos, en cómo se va a materializar la arquitectura, sino también en cómo eso impacta en el ambiente, ¿no? También en la decisión de qué materiales usamos, cómo los usamos. Sumaría eso a lo que dice Guido. Me encanta lo que dicen porque justo en este momento estoy en plan, me está tardando mucho la ropa en secarse porque no me llega ni un rayo de luz y siempre pienso, la persona que diseñó este lugar definitivamente no pensó en algo de luz en invierno, y la otra que se me viene a la cabeza es, bueno, a veces cuando hace muchísimo calor en mi barrio, para ir a una plaza tengo que caminar, no sé,
20 cuadras capaz. Ujú. Así que gracias por estos ejemplos. Y recién mencionamos un poquito lo del Centro de Investigación y Hábitat. ¿Nos podrían introducir al mismo? Sí, surge en 1984. En realidad surge de la mano de una pareja de arquitectos, un inglés que se llama John Martin Evans, que viene a estudiar en el EA, y por alguna de las maravillas de la vida está en Holanda, se enamora de una argentina, no tiene mejor idea que venir ambos acá a enseñarle sustentabilidad en arquitectura y urbanismo en 1984 en la facultad. Lo primero que hacen es abrir una materia optativa. No sé cómo en FADU existe una serie de materias optativas que los alumnos pueden hacer, y que, si no me equivoco, se llama Diseño Ambiental y Arquitectura Solar, que todavía se sigue dando. De hecho, es una materia que yo cursé, no importa en qué año, pero y que fue mi primer acercamiento a todo esto, y que después vino en investigarlo más seriamente. Y en base a eso después se genera, creo que pasa por un paso intermedio, que es un programa, y después se constituye efectivamente como un centro de investigación. Y a mí lo que siempre me sorprende un poco como de esa génesis es esta idea. Pensemos como en el año 1984, ese tipo de discursos no existían dentro de la currícula general del estudio de arquitectura. Pensar en cuestiones de cuál es la geometría solar, o cómo son las condiciones de iluminación natural, o cuáles son las condiciones climáticas sobre las cuales se van a construir. Y en base a eso se monta después el laboratorio de estudios bioambientales, que tiene por ejemplo, el heliodón, que era esto que les mencionábamos antes. Tiene un túnel de viento, que es un bicho enorme que ahora no se utiliza y que de hecho nos saca bastante espacio, pero que, digamos, servía bastante como para ver, por ejemplo, como la dinámica de fluidos que podía pasar en un ambiente interior. Después un cielo artificial, que es para hacer estudios de iluminación. Y a mí lo que siempre me sorprendía era pensar o ver eso en 1990, 1992. Bueno, son cosas que hoy por hoy se pueden resolver con software, pero que en ese momento, como montarlas y pensarlas y verlas, y todavía hoy, yo, por ejemplo, a veces que damos alguna charla en alumnos de grado, en una materia de diseño, vienen al heliodón y pueden empezar a ver cómo pegan las sombras en su proyecto, si piensan en una plaza, si efectivamente la pérgola que ellos pensaron tiene efectivamente sentido o no, y todavía tiene como un impacto pedagógico que a mí me sorprende bastante. Sí, es mucho más inmediato. Hoy, de hecho, tuvimos estudiantes de secundario que vinieron, y trabajar con la maqueta, poder romperla, ¿no? Empezar a diseñar medio ahí analógicamente es muy distinto, ¿no? A la simulación y lo que implica. Entonces hoy siempre lo repetimos, ¿no? Es como el laboratorio es pedagógico, ¿no? Lo usamos mucho para la enseñanza. Sí. Bueno, de hecho, con el túnel del viento se hace algo muy lindo, que es simplemente prender un saumerio y que empiece a girar, y entonces puedes empezar a entender con el humo del saumerio cómo circularía el viento. Es muy visual, cosas que por ahí mismo con lo que es la visualización de las sombras, cuando ves el heliodón, o sea, nos damos cuenta cuando vienen chicos a verlo, que entienden efectivamente por qué es que es así el recorrido del sol, digamos. No es simplemente ver una sombra proyectada. Se empieza como a entender muchísimo más el sentido de todo. Buenísimo, a mí me dan ganas de ir a visitarlos, la verdad. Invitadísimos. Bienvenidos. Sí. Y debe ser lo mismo, da ganas de ir a experimentar, probar cosas, simular e ir a ver después qué pasa. Sí, tal cual. Antes de la entrevista revisamos con Seba la página del Centro de Investigación y vimos que tienen una lista casi infinita de proyectos. No podemos hablar de todos, pero nos gustaría que nos mencionen un par, los que quieran. Bueno, o sea, en realidad el centro hoy tiene como varias patas, digamos, tiene la pata de la investigación, pero también de docencia y transferencia. Como decía Guido, la materia con la que empezaron se sigue dando, pero también se apoya en una maestría y otras materias optativas, eso como líneas de en lo que es docencia. Y después en lo que es investigación, digamos, a ver, siempre igual el centro se enmarca en este gran paraguas que es la sustentabilidad en arquitectura y urbanismo. Y dentro de eso se van abriendo distintas sublíneas como eficiencia energética, confort, tanto interior como exterior, líneas de movilidad sustentable o con lo que es justamente hábitat popular.
Y todos, digamos, en general somos todos arquitectos y urbanistas los que estamos en el centro, que nos vamos como especializando de acuerdo a nuestras distintas líneas de investigación y nos vamos agrupando para cada uno de los proyectos de acuerdo a cómo de qué surge ese proyecto, cuál es el que, cómo vamos conformando los equipos. Particularmente, por ejemplo, Mariana y yo trabajamos en todo lo que es soluciones basadas en la naturaleza. Mariana, si querés contar vos el tuyo. No, en general somos hoy becarios los que nos dedicamos más a la investigación. Estamos dentro de lo que es la infraestructura Zuliber, de las soluciones basadas en la naturaleza y la acción climática. Y después, bueno, en términos más arquitectónicos, que hay líneas de investigación activas, ¿no? Digo, está, bueno, el confort térmico, la eficiencia energética, y creo que no me olvido, ¿no? De las que están activas. Después, como decía Nati, estas asignaturas que son optativas, que uno las elige cuando está ya más avanzado en la carrera y medio que ya va viendo en qué líneas les interesa más trabajar. Son arquitectura solar, arquitectura bioambiental y energía en edificios, y después está la maestría, pero también nosotros solemos dar docencia inclusive en instituciones. Hemos dado clases en el Instituto de la Vivienda, en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, en algunos municipios. O sea, también hacemos bastante transferencia hacia otros espacios que pueden incidir, por ejemplo, en una política pública, no solamente la transferencia es hacia la docencia, ¿no? Perdón, ustedes mencionaron algo de movilidad sustentable, ¿no, Natalia? Sí. Me parece. Yo lo primero que pienso es en bicicletas, la verdad no se me ocurren muchas otras cosas, pero tiene que haber mucho más, ¿no? La becaria que está trabajando con eso también piensa en bicicletas. De hecho, y en ciclo, ¿cómo se dice? Sí, ¿Monopatines? los No, monopatines. sí, igual creo que los monopatines ya medio que dejaron de aparecer. Sí, ya porque en Buenos Aires dejaron Claro, de circular, pero en un momento estaba contemplado dentro de su Ya no está más. investigación. Pero también promover la caminata, digamos, que es pensar en la movilidad. El famoso primer y último kilómetro, como ese lugar que a uno tiene hasta, por ejemplo, llegar al tren o llegar a un lugar como que en otras ciudades, por ejemplo, podría ocupar el tranvía, como esos sistemas de movilidad mucho más eficientes para recorrer gran cantidad de kilómetros. El tren en ese sentido me parece que es, o el subte en Cava, es bastante imbatible, y siempre es la forma de cómo solucionar la cercanía hacia esos lugares y cómo trabajar en base a eso. Lo de caminar lo iba a tirar como un chiste, pero nada, por supuesto que si no pensás la ciudad para que la gente circule es medio difícil, ¿no? Sí, digamos que caminar está bueno, o sea, es necesario que volvamos a recuperar esa parte en las ciudades. Para eso obviamente tiene que haber un diseño que esté pensado justamente a nivel y a escala peatonal y no a escala del auto. Hay muchas ciudades, no sé, en el caso de arquitectura es muy conocido el ejemplo de Brasilia, que fue construido pensando únicamente en la escala del auto, y que la capacidad de apropiación que tuvieron las personas que viven ahí es muy escasa. Entonces por eso hay una situación de encuentro que no sucede y de apropiación del espacio público que es sumamente importante y que no termina de aparecer. La escala humana sería, ¿no? La famosa escala humana. Exacto. Sí. Sí, que pensar un poco también, por ejemplo, retomando el tema de soluciones basadas en la naturaleza, cómo esas soluciones se pueden incorporar en esos espacios caminables, digamos, cómo se incorporan en calles y veredas, o sea, no solamente por ahí en parques, sino pensar cuál es el confort del peatón, que es parte también de lo que fue el trabajo que presentamos en un congreso en la Facultad de Agronomía en marzo, en el Congreso de Geodiseño. Justamente estábamos apuntando a medir esas en lo que eran pasajes en el barrio, que terminan siendo esos espacios más cotidianos de la gente, ¿no? El que transitas todos los días cuando salís de tu casa, al fin y al cabo. Antes de entrar de lleno a este trabajo, digamos, mencionaron biomateriales o ¿de qué va eso? Hay líneas de investigación, claro, que tienen que ver con el impacto de los materiales en la salud, ¿no? Y los biomateriales, y que son líneas que, bueno, obviamente las desarrollan otros integrantes,
pero bueno, son materiales que están realizados a partir de elementos de la naturaleza sin tantos procesos industriales, ¿no? Okay. No sé, plásticos que se producen a través de vegetación, digamos, hay un montón. Aislantes naturales como Sí. lana de oveja, por ejemplo. ¿Cómo se llama? El que se proyecta, no me acuerdo. Celulosa. Y celulosa. O sea, hay un montón de materiales, pero también hay un montón de materiales que afectan la salud, que son muy utilizados, ¿no? Y que también hay una investigadora que trabaja en eso, ¿no? En materiales que también que existen, que se utilizaban, Tipo asbesto. tipo el asbesto, Claro. por ejemplo, que para poder, por ejemplo, se usaba mucho en casas más antiguas, que cuando hay una demolición hay que toda la gestión de cómo se retira ese material tiene que ser muy cuidadosa porque digamos te afecta mucho al operador, entonces bueno, trabaja en esos temas también. Hay otro de los temas que cuando estamos pensando en la entrevista con Santi se me vino a la cabeza. Tenemos una pareja amiga, él es arquitecto Lucas, ella es ambientóloga Rose, y en un momento estuvieron involucrados en un proyecto de hacer una escuela en el Delta. Y me acuerdo que nos contaba que lo hacían todo, primero con la participación de la gente de ahí, con materiales que estaban también de ahí, así que imagino que también para pensar el diseño, el urbanismo, siempre hay que tener en cuenta la gente, ¿no? No sé cuánto se tiene en cuenta en general, o el ambiente y la gente. Sí, sí, claramente, y más en un contexto tan particular como puede ser el Delta, donde no solamente existe como un componente climático muy importante, sino también esta cuestión de no es tan fácil hacer llegar por ahí materiales más tradicionales o que se suelen ver más en la ciudad. Entonces, esa limitante por ahí ayuda a hacer un diseño mucho más ambientalmente consciente, si se quiere. Entonces, probablemente tenga que ver la utilización de la madera, la incorporación de las mareas en la altura que tiene, el tipo de cuidado que tiene que tener, la protección solar, como Sí, tener en cuenta la inundación, Sí. un montón de cosas Sí. que quizás en otros contextos se pasan por alto porque se implementan otras soluciones que, digamos, anulan esas condiciones, ¿no? Sí. Seguramente ahora entremos un poco más en esos temas, pero sí, está buena la combinación arquitecto. Sí, también las necesidades de la gente, y digamos, no es solo, o sea, no generalizar un poco también lo que decía Guido al principio, poder empezar a pensar soluciones que realmente sean locales, que sean para lo que la gente quiere, para lo que la gente necesita, para contextos particulares, o sea, el Delta o distintos barrios populares también implica un tipo de contexto muy particular, donde no se pueden trasladar simplemente soluciones de lo que es la ciudad formal. Entonces, poder integrar a las personas desde el principio, digamos, desde el diseño, desde no solo después como una instancia validatoria, sino más como una situación de sean parte de cómo se está proyectando eso, hace que también después las personas, digamos, lo sientan más propio, lo cuidan más, lo vivan más, quieran ser parte de esos proyectos. Bueno, me tiraste un centro bárbaro porque les iba a preguntar que en la intro nosotros mencionamos el tema del barrio 20, vienen a hablar de ese trabajo, así que queríamos meternos más si podemos. Sí, claro. Bueno, para introducir a los barrios populares, ¿no? Como tema, el barrio popular es un lugar donde confluyen varias características, ¿no? Digamos, cierta deficiencia en la calidad de la vivienda, la ausencia de infraestructuras y servicios, muchas veces también ciertas situaciones de irregularidad en relación a la tenencia. Entonces, en general, cuando hablamos de barrios populares, hablamos sobre este tipo de contextos. En el caso en el que trabajamos nosotros, que es el caso de Barrio 20, es un barrio que queda en la ciudad de Buenos Aires, en la zona sur, en el barrio de Lugano, que tiene en 48 hectáreas, según los datos últimos que tenemos, que son de 2016, 28.000 habitantes. Eso quiere decir que es como 4 veces más hacinamiento que en el resto de la ciudad, ¿no? Estamos hablando de un barrio con mucho hacinamiento, en el que a partir del 2016 se empezó a dar un proceso de mejoramiento barrial que se llama PIRU, ¿no? Es el Proyecto Integral de Reurbanización, que fue un proyecto que lo que hizo fue justamente tener un abordaje, digamos, multidimensional
se trabajó en el mejoramiento de la vivienda, en la apertura de calles y pasajes, justamente para hacerlo más habitable en términos de condiciones urbanas y arquitectónicas. O sea, en general cuando hablamos de la parte más antigua del barrio, hablamos del macizo, que esa palabra define un poco qué características morfológicas tenía el barrio. O sea, cuando la apertura de calles y de pasajes tiene que ver con empezar a abrir, ¿no?, este macizo. También se trabajó sobre la provisión de infraestructura y de servicios, de espacio público, y sobre la tenencia, ¿no? Pues son en general lugares donde no hay dominio ni de la tierra ni de la vivienda. Pero, por ejemplo, en este programa, que fue muy virtuoso, ¿no?, sobre todo porque fue un proceso muy participativo, ¿no? Estamos hablando de cómo la comunidad interviene en las decisiones que se toman de diseño, de qué calle se va a abrir, dónde se va a abrir. Para eso hay gente que se tiene que mudar, ¿no? Claro. Es un proceso súper impactante de ver, ¿no? Y fue muy virtuoso en ese sentido, ¿no?, en términos de participación, porque había un montón de organizaciones sociales que pudo trabajar en conjunto en pensar qué tipo de barrio querían, ¿no? Cómo querían que esa intervención se desarrolle. Eso fue bastante atípico para el tipo de intervenciones que han tenido históricamente los barrios populares en la ciudad de Buenos Aires, y fue muy virtuoso. Pero sí es verdad que la cuestión ambiental, ¿no?, los temas ambientales no fueron abordados de forma tan estructural. O sea, sí había mesas denominadas mesas ambientales, pero en donde se trabajaba más cuestiones que tienen que ver con la gestión de la basura o la presencia de roedores. No se trabajaba, por ejemplo, no se tenía tanta conciencia sobre muchos procesos que tenían que ver con lo ambiental, que afectaba la calidad de vida y la salud de las personas habitantes del barrio, ¿no? Bueno, en este contexto nosotros entramos a trabajar con un proyecto de investigación, que es un proyecto, nosotros lo denominamos de investigación-acción, porque además de generar, digamos, datos, ¿no?, información, hay una intervención sobre la realidad. Hicimos intervenciones en el barrio, pilotos, en el contexto de un proyecto internacional que tenía financiamiento destinado, como el marco más grande era un proyecto que se llama Coaliciones Urbanas Transformadoras, financiado por la Iniciativa Internacional del Clima alemana, coordinado en Buenos Aires por una organización, una ONG que se llama Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, que es el IED Latinoamérica, y que en realidad el encuadre del proyecto era trabajar para la descarbonización y para incidir en el cambio de mentalidad en relación a cuestiones ambientales. Y en el caso de Buenos Aires se trabajó con el caso del Barrio 20, que es donde nosotros entramos a trabajar. O sea, el marco era mucho más amplio, era descarbonizar. Claro. Nosotros, al momento, digamos, fue una decisión que se tomó. El proyecto arranca en 2021, el proceso de reurbanización arranca en el 2016. O sea, arranca en un momento donde el barrio estaba en pleno, digamos, modificación estructural. O sea, imagínense apertura de calle, gente mudándose, construcciones nuevas, o sea, un impacto muy grande. El proyecto entra en el 2021 y cuando se empieza a decir qué tipo de intervención iba a tener o cómo este proyecto iba a bajar al territorio, al principio se hablaba más del mejoramiento de viviendas, ¿no? Como mejorar la eficiencia energética y por eso aportar a la descarbonización. Se decide trabajar con soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura azul y verde. De ahí medio que entramos nosotros. En realidad, el director del Centro de Investigación del CIE, que se llama Daniel Kozak, es el que estaba vinculado con el IED, y ahí nos convocan a trabajar algunos técnicos para trabajar dentro de este proyecto. Buenísimo pantallazo. Lo que sí les quería preguntar es, ustedes están ahí en la facu, investigan infinito, tienen un montón de teoría. Cuando van a un barrio, ¿qué es lo que más les llama la atención? Una cosa que siempre me acuerdo cuando iba a Rodrigo Bueno era el tamaño de los pasillos, porque uno dice pasillo, pero bueno, capaz que vos abrías las manos así y tocabas una casa y una casa. ¿Ustedes cómo la vivieron esa? ¿Qué fue lo que más le impactó? Bueno, yo cuando llegué, ellos quizás no estuvieron en el principio del proyecto, pero sí me impactó mucho ver como
o sea, yo no vi el barrio en su situación germinal de 2016, pero sí conocí muchos otros barrios porque investigué y trabajé en emergencia habitacional en otros contextos. Son todos muy distintos también, ¿no? Claro. Hay muchas diversidades, o sea, es una condición donde la autoconstrucción, ¿no? Que las personas sean digamos, en un barrio popular hay una característica que es que las personas le dan forma a su hábitat, o sea, son los que intervienen en el espacio, le dan forma y son los que, digamos, es una relación muy distinta a la que puede tener uno que llega a un barrio más formal, ¿no? Y que está acostumbrado. Pero a mí me impactó más que las características del barrio, lo que se estaba haciendo, o sea, Claro. ver todo ese cambio, ¿no? Que es enorme, ¿no? De meter infraestructuras, de abrir, o sea, me pareció un montón y positivamente, ¿no? Sí, recién mencionamos la gestión de la basura, que eso es infinito también. Sí, Muchísimo. es un tema en sí mismo. Pero bueno, generalmente cuando uno habla de ambiente, habla de la basura y en realidad, Claro. digamos, el trabajo que nosotros hicimos en Barrio 20 también tenía mucho que ver con visibilizar muchas cosas que tenían que ver con el ambiente y que no estaban pensadas desde ese lugar. O sea, los habitantes, digamos, se sentían afectados por un montón de condiciones, ¿no? En un barrio popular, el impacto del calor urbano es mucho mayor que en otras partes de la ciudad, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos que hay una cuestión que tiene que ver con la justicia climática, que los barrios populares son los que peor, digamos, los que reciben incrementalmente todo el impacto del cambio climático, o sea, mucho más que en una ciudad formal donde capaz que el viento corre más, donde las viviendas tienen una ventilación cruzada, ¿no? Ciertas condiciones de las características de las viviendas y del contexto urbano que hacen que eso se atenúe un poquito más, ¿no? Que ese clima sea distinto. Entonces son los que Inundaciones peor lo reciben, Claro. ese impacto, son los que menos aportan a ese cambio climático, ¿no? Los que menos responsabilidad tienen. Los que menos responsabilidad y los que menos capacidad tienen de adaptación, o sea, y hablamos de calor urbano, pero hablamos de un montón de cosas. Hablamos también de inundación, hablamos también de erosión, ¿no? Y que laderas de un lugar se empiece a erosionar y se empiece, o sea, hay un montón de impactos que tienen que ver con el cambio climático, que los que peor lo reciben son, en general, los que menos impactan, menos consumen, menos generan gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, no sé por qué estamos hablando de esto, ya me perdí, pero bueno, eso es lo que pasa, ¿no? De la relación con los habitantes, ¿no? ¿Qué nos impactó más, no? Bueno, a mí me impactó eso, ver el proceso de reurbanización, más que, pero porque ya había tenido contactos con contextos de informalidad y bueno, sí, es muy distinto, ¿no? Igual cuando entras, ¿cómo es la relación con el gobierno? Porque imagino que requiere mil autorizaciones y aparte tenés que hablar con los vecinos. ¿Cómo haces para tomar decisiones? Me parece medio complejo. Si quieren les cuento un poco más cómo fue el proyecto. Nosotros empezamos a participar en el barrio con estos proyectos en lo que se denominó un laboratorio urbano, que era un dispositivo de participación que justamente nosotros nos sumamos un proceso y a un dispositivo que ya existía, que ya estaba súper consolidado. Eso fue muy beneficioso porque en otras situaciones es mucho más difícil, ¿no? O sea, era un espacio donde ya había organizaciones sociales participando, donde era una mesa, como se imaginen esta mesa, digamos, donde estaban las organizaciones sociales, donde hay miembros del Instituto de la Vivienda, donde hay miembros del gobierno de la ciudad, nosotros como técnicos, ¿no? Y vecinos, digamos, donde coexisten y se piensan en conjunto un montón de cosas. Y el proyecto, la particularidad que tuvo es que se sumó a este dispositivo de participación y todas las decisiones se tomaron en ese ámbito. O sea, qué objetivos eran los que iba a tener el proyecto, digamos, sobre qué se iba a trabajar, dónde se iba a trabajar, porque la idea del proyecto tenía presupuesto para hacer obra, y había 3 organizaciones sociales participando, entonces iban a hacer 3 intervenciones, cada una de ellas con una de esas intervenciones al frente, porque eran los que las iban a construir también, y después un cuarto proyecto que integraba a las 3 organizaciones. Entonces, en ese espacio, en ese dispositivo que se llamaba Laboratorio Urbano, lo que hicimos fue decidir dónde íbamos a intervenir, qué íbamos a hacer, también con mucha interacción. Nosotros, obviamente,
brindando mucha información sobre la cuestión del calor, cómo puede afectar el calor a una persona, digamos la diferencia que hay, que puede hacer 2 grados más en una persona con comorbilidades, digamos, por eso digo que es visibilizar y cambiar la mentalidad de entender que lo ambiental los estaba afectando en un montón de otros aspectos que ellos no veían, no visualizaban y por ende no las demandaban, no era demandado en los espacios de participación pensar la acción climática, que la acción climática que es intervenir ya sea en la mitigación o en la adaptación al cambio climático, incorporando procesos naturales, ¿no?, que se dan en la naturaleza a la ciudad. O sea, esta idea de las soluciones basadas en la naturaleza, en realidad, que puede parecer muy compleja, en realidad es muy simple, es eso, es que la ciudad empiece a reconocer y a instalar o a restaurar procesos que se dan en la naturaleza, ya sea con el ciclo del agua, ¿no?, que el agua infiltre, que la vegetación evapotranspire, que retenga el agua, entonces antes de que entre un sistema pluvial, el agua espere un poco, no que se vaya tan rápido. Entonces eso es el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, que quizás no lo dijimos y tiene que ver con eso. Entonces, en esos espacios del laboratorio urbano lo que hicimos fue discutir, digamos, hablar sobre esto, que son conceptos, ¿no? Conceptos que se pueden denominar de otras maneras también, ¿no? Es el concepto que usamos nosotros para desarrollar la investigación, pero entonces en esos espacios se decidieron todas las intervenciones y fueron ellos mismos los que implementaron estas intervenciones. Bueno, me encanta porque podemos entrar a qué fue lo que hicieron, cómo fue elegida esa situación, cómo se llevó adelante, digamos. Sigo yo, si no. Nosotros, esto, ¿no? Se decidió dónde intervenir, que generalmente tiene que ver con cierta territorialidad, ¿no? Las organizaciones se mueven en el barrio también, ¿no? Tienen espacios que son medio propios, entre comillas, ¿no? Donde tiene más presencia, entonces eligieron en qué espacios del barrio se iba a trabajar, qué recursos se iban a utilizar, qué soluciones, ¿no? Dentro de este gran paraguas de las soluciones basadas en la naturaleza iban a aplicar, y después esto se daba mucha interacción con los vecinos, se elegía tal pasaje, bueno, se pensaba en el laboratorio qué se iba a hacer, dónde se iba a poner. Nosotros como técnicos desarrollamos material para desarrollar esos ámbitos de participación, para que ellos pudieran poner en un plano, ¿no?, qué cosas querían. Después nosotros hacíamos el traslado más técnico, no más ejecutivo de esa intervención, y después íbamos al pasaje y se hablaba con cada vecino para hacer acuerdos, porque muchas veces venía uno y decía yo quiero hacer esto acá y el vecino te decía no, yo acá en la puerta de mi casa no, entonces siempre todo muy validado porque era muy importante eso para la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Para que se ejecute, se cuide, se sostenga en el tiempo, se mantenga, era muy importante que todos supieran lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Cuáles fueron las medidas concretas que terminaron decidiendo entre todos después de charlar? En general, cuando no había espacio, el contexto del barrio popular es muy limitado en términos de espacios. Obviamente se intentaba plantar arbolado donde se pudiera, romper pavimento, o sea, aumentar el suelo permeable donde se pudiera, digamos. Cuando no se podía, se intentaba generar soportes de vegetación más verticales, ¿no? Como para llevar la vegetación a planos más acotados. Tipo pérgolas, por ejemplo. Sí, jardines de lluvia, claro, que son un tipo de solución. Fueron distintos tipos de intervenciones aplicados a distintos lugares. Nosotros como técnicos desarrollamos como prototipos, por ejemplo, de estos soportes verticales y estas pérgolas, con la idea de que fuesen reproducibles o aplicables a distintas situaciones. Como que desarrollamos un sistema con poco material para que el impacto del material en el presupuesto fuese bajo y más de mano de obra, y sobre todo pensando, y para nosotros fue importante, pensando que esas intervenciones, en vez de hacer una pérgola tradicional, también tuviesen un plus en términos de diseño, en términos de lenguaje, de estética, digamos, de belleza, ¿no? Entender que una intervención en un barrio popular tenía que tener también ese plus, ¿no? De ser bello, de generar algo más que un soporte de vegetación, ¿no? Entonces pensamos en dispositivos con Gabriela Valle para que fuesen
trasladables a distintas situaciones. Entonces, por ejemplo, las pérgolas o los soportes verticales se usaron en un patio de una escuela, en un pasaje, en una plaza, digamos, usando ese dispositivo de distintas maneras. Los soportes verticales, obviamente, en los laterales de algunas calles. Muchas veces habíamos diseñado otras soluciones, pero por cuestiones más de regulación, o sea, de normativa, no las pudimos implementar. O sea, también hay una limitación a veces que no es el vecino, sino la propia normativa o lo institucional empieza a ser un limitante, ¿no?, en la posibilidad de implementar cosas. Pero sí, lo más virtuoso es que fue muy trabajado con la comunidad, ¿no? Guido, Natalia, ¿quieren agregar algo a esta parte que mencionamos? No, en realidad como parte de eso también, y me parece que un poco vino esto de la invitación, una de las intervenciones que hicimos o uno de los estudios que hicimos fue la evaluación de estas soluciones en 2 lugares específicos, sobre todo para evaluar el impacto que tenían en el verano, o sobre todo teniendo en cuenta el impacto que tienen las olas de calor. Entonces el objetivo general era ver hasta qué punto estas soluciones basadas en la naturaleza aminoraban o mejoraban el confort ambiental exterior en 2 puntos específicos, uno ubicado en el barrio Papa Francisco, que es la parte más formal, y otro ubicado en lo que mencionaba Machi, el macizo. Para eso estudiamos y simulamos diferentes escenarios con diferentes grados de vegetación, uno sin vegetación, uno con la vegetación actual que tiene y un escenario un poco más optimista, con agregado de vegetación o agregado, por ejemplo, en el caso de una de las pérgolas, y con la vegetación actual pero más crecida, y evaluarlo en diferentes días, uno característico de una ola de calor y uno característico de un día común o un día más cercano a la media del verano, y evaluar cuál era en promedio la baja de la temperatura. En ese caso, lo que más nos llamó la atención fue que la diferencia entre el escenario sin vegetación y el escenario más optimista, con una vegetación un poco más crecida, podía llegar a haber hasta un descenso de unos 6 grados de temperatura. Que, si bien lo que se utiliza es una métrica que se llama UTSI, que no es estrictamente la de la temperatura, es una sensación más cercana a la sensación térmica, porque incluye, por ejemplo, la temperatura que emiten las superficies o la velocidad del aire o ese tipo de cosas. Sí marcaba como una efectividad bastante clara, y sobre todo se daba más la diferencia de temperatura entre los lugares en las horas más críticas, cercanas al mediodía, y en los lugares donde mayor calor hacía. Entonces, si afuera, en el escenario sin vegetación, por ejemplo, había 38, 39 grados, en un escenario sin, o un escenario con vegetación con una pérgola, era mucho menor lo percibido. Entonces, eso es lo que permite, o lo que nos da, eso lo publicamos, está de libre acceso al que tenga ganas de leer la revista Frontiers. Están invitados. Pero más que nada lo que nos da es que no solamente es esto que mencionaba Machi de el acceso o de pensar la vegetación o el espacio público bello como una instancia de incorporación de algo cercano a la belleza, o necesariamente como una especie de lindo adorno tener un árbol en la puerta de tu casa, sino que tiene un efecto muy claro, muy significativo en la mejora de la habitabilidad de las personas. La posibilidad de esto que mencionábamos antes, de la apropiación del espacio exterior, va a venir dado en buena parte por la incorporación de este tipo de soluciones, y más en este tipo de contextos donde se suma lo que hablábamos antes, en poblaciones que menos emiten y que más reciben este tipo de escenarios. Entonces es un trabajo que presentó Nati en un póster no me acuerdo cómo se llamaba, Congreso de Geodiseño. Congreso de Geodiseño. Y también, bueno, lo elaboramos nosotros, también con otros investigadores, que en ese momento estaban haciendo una pasantía que venían de España, y la verdad que fue muy interesante. Nos sorprendió, nos gustó, nos llamó la atención ver este potencial y tener la posibilidad de las herramientas a través de formas de simulación, de poder pensar no solamente en el escenario actual, sino en escenarios futuros, y cómo eso va a tener incidencia en futuro al cual nos acercamos, que es con un incremento y mayor frecuencia y mayor duración de olas de calor, por ejemplo, que en contextos que están urbanamente densificados y donde hay mucha presencia de hormigón o mucha presencia de concreto, todavía se siente y se va a percibir más.
Una cosa que no dijimos es que las soluciones basadas en la naturaleza son estos, digamos, incorporar procesos naturales. Nosotros trabajamos en la ciudad, pero se aplican también a contextos rurales, ¿no? Inclusive parques nacionales, ¿no? Para restaurar esos procesos naturales, pero que la particularidad que tienen es que abordan desafíos, digamos, multidimensionales, o sea que abordan al mismo tiempo cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, con lo social y con lo económico, que es la diferencia mayor con otro tipo de soluciones, ¿no? Esta cosa de que sus beneficios son múltiples, ¿no? No solo estoy mejorando la condición climática, sino también estoy a veces incidiendo en la disminución de las inundaciones, estoy incidiendo en la mejora del espacio, ¿no? De la calidad del espacio del paisaje, y cuando nosotros hablamos de infraestructura azul y verde, lo que estamos diciendo básicamente es que esas soluciones están pensadas como un sistema, ¿no? Como una cosa interconectada, que al estar interconectada por los principios que tiene la ecología del paisaje o la ecología en sí misma, todos esos beneficios se potencian, ¿no? Y la diferencia con una infraestructura gris, y siempre nosotros hablamos de que en contextos urbanos sobre todo, ya hablamos más de infraestructura azul, verde y gris, porque esa hibridación hace que los beneficios también sean muy potenciales. Muchas veces una infraestructura azul y verde tradicional no puede resolver cuestiones que resuelve la infraestructura gris, entonces que trabajen en complemento es muy potencial, pero digamos, esta cosa de lo multifuncional o el multibeneficios es bien característica de la solución basada en la naturaleza, que es algo que no dijimos. Sí. No, por ahí lo que quería sumar es que el trabajo tuvo como interesante también, como al haber usado como herramienta la simulación, hay algo de poder empezar a identificar zonas críticas y poder pensar específicamente dónde es conveniente implementar cada una de estas distintas intervenciones que fuimos haciendo. Eso tuvo también un poco como el jugar a diseñar todo el proyecto urbano, y eso, o sea, tiene por un lado una pata que obviamente sirve a la política pública y al diseño, a la planificación, a la gestión, porque digamos, cuando uno puede identificar dónde es más conveniente implementar estas soluciones, también termina siendo que todo el proyecto en sí es más eficiente, digamos, ¿no? Y en contextos justamente tan vulnerables y momentos como los que estamos viviendo, donde por ahí los presupuestos son súper acotados, resulta bastante clave poder como planificar en ese sentido. Y con eso también termina siendo una herramienta muy potente para las instancias de participación, porque uno le puede mostrar a la población, justamente cuando vos vas a estos talleres participativos y le mostrás las posibilidades, por ejemplo, esto de podés mejorar el confort ambiental casi en 6 grados, por ejemplo, es un montón. Y son cosas que por ahí no se visualizan tanto, o no lo tenemos tan consciente. De hecho, creo que el estrés térmico en sí no es algo que en la política pública esté tan pensado como un factor de incidencia en la salud y en la habitabilidad, y es algo que tenemos que empezar a incorporar mucho más, digamos. Entonces, también nos llevamos, creo que un poco como conclusión del trabajo, el poder empezar a implementar este tipo de herramientas para digamos, aportar a la planificación y a la gestión de estos espacios. Bien, ¿y nos quieren contar si sigue esta línea a futuro? Sí, ahora sigue básicamente porque yo actualmente soy becaria postdoctoral y mi línea de trabajo es el análisis de cómo, digamos, de las soluciones basadas en la naturaleza en barrios populares, no solo en términos técnicos, ¿no? De la eficiencia técnica, sobre todo en qué contextos institucionales, políticos, de gobernanza funcionan mejor o peor. O sea, la línea está activa, el contexto no ayuda, ¿no? Porque también está bueno decir esto, ¿no? Cuando en el momento que empezó el proyecto, el contexto era otro, absolutamente. Por mencionar, digamos, a nivel nacional se desarmó lo que es la FISU, que era, digamos, el programa, digamos, que lograba financiar intervenciones que ejecutaba la SISU, que era la Secretaría de Integración Sociourbana a nivel nacional,
que primero se bajó a subsecretaría, ahora directamente no existe más. El IBC, digamos, está mucho más limitado, o sea, la obra pública está más limitada, o sea que, sí, de hecho, el proceso hoy en el barrio 20 no está terminado. Y el enfoque que se tiene hacia los barrios populares es totalmente diferente. Estas cuestiones que hablamos de justicia climática, por ejemplo, o de mejoramiento de la calidad del espacio público, está muy por fuera del discurso y está mucho más cercano a aquello que pensamos que habíamos superado en un momento, que es la erradicación de las villas. Cuestiones mucho más relacionadas a la tenencia y la propiedad de la tierra. Entonces, pero nada, no estamos. Sí, hoy como que el desafío no es... en un momento el desafío era, bueno, ¿cómo hacemos que estos pilotos se puedan escalar, ¿no? Escalar de distintas maneras, ya sea a nivel barrio o trasladar a otros contextos o cómo afectan al cambio de mentalidad. Hoy como que el desafío básicamente es sostener, digamos, no es cómo trasladarlo a una política pública, sino cómo esa política pública se sostiene para que todos esos aprendizajes se puedan aprovechar. Es como una situación bastante conflictiva, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados y en general, bueno, estamos en un momento de generar evidencia también, o sea, de aprovechar lo construido, o sea, la verdad que para mí es un proyecto que muy virtuoso, o sea, que lo quiero, o sea, tengo un afecto especial por el proyecto. Tenemos la posibilidad de tener pilotos construidos, que no es una cosa que o sea, generalmente nosotros trabajamos mucho en el mundo de las ideas, ¿no? De proyectar, digamos, poder ver una obra, una intervención construida, ver cómo evoluciona en distintos contextos es un montón. Entonces, tener eso y poder generar evidencia. Ahora estamos haciendo, si querés contar vos un poco del artículo que estamos desarrollando con gente del laboratorio urbano, o sea, no solo entre nosotros como investigadores, sino con otros actores del gobierno, del IED, ¿no? Si querés contar ese... Sí, particularmente este nuevo artículo que estamos pensando es sobre secuestro de carbono, pero me parece que lo interesante es que lo queremos plantear en algún punto en paralelo con el artículo que ya publicamos, con esta idea de escenarios. Vamos a plantear también como un escenario previo a la intervención, donde no estaba toda la vegetación incorporada ni todas las soluciones basadas en la naturaleza que se fueron implementando, uno con las condiciones actuales y otro también planteando como una ampliación a futuro, justamente para poder mostrar por un lado cuánto es la mejora de lo que se pudo hacer, pero sobre todo cómo se puede seguir mejorando si uno continúa por este camino, y cómo muchas veces digamos, hay que, un poco retomando la idea de pensar en lo local, como muchas veces hay que pensar en sortear esos impedimentos, como pueden ser de repente normativas que se trasladan de un contexto formal a un contexto informal y que no responden a las posibilidades de esos contextos, como uno podría, digamos, seguir potenciando todos los beneficios que pueden traer la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, bueno, hicimos uno digamos, de calor, de isla de calor urbana, ahora vamos por secuestro de carbono, y ojalá sigamos generando evidencia. También lo queremos vincular con temas de salud ambiental, ¿no? Como también es otra de las líneas de las ideas que estamos desarrollando. Bueno, excelente. Nos quedamos sin tiempo, pero bueno, si quieren cerrar con algo muy muy breve, podemos hacerlo. No, bueno, más allá de agradecer la invitación y darnos el espacio como para poder hablar de estas cosas, me parece justamente importante eso, entender que más allá del rol que nosotros tenemos y de nuestra participación dentro del ámbito del mundo académico, del campo del saber, si se quiere, la transferencia en medios como la universidad, grado o hasta niveles secundarios, a nosotros en particular como centro de investigación lo que siempre nos interesa es la articulación con otros, con los que toman decisiones, con aquellos que habitan esos lugares y con la modificación de las condiciones materiales en lo posible del hábitat. Entonces, para ese caso es un camino bastante arduo que implica, por ejemplo, articularse dentro de redes que son mucho más amplias y donde uno no tiene el 100% de la toma de decisiones, pero sí me parece que es uno de los caminos más importantes, uno de los caminos como que tiene mayor satisfacción dentro de
el maravilloso mundo de la academia al cual pertenecemos. Bueno, gracias, las esperamos para estos próximos resultados y spoilers que tiraron al aire. Sí, y bienvenidos a Heliodón y al laboratorio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y saludos a todos los miembros del CIA. Nos vemos la próxima semana, cerramos sobre la Tierra.